una bendición poderosa. Pueden sentarse un par de minutos, amén. Les bendecimos amén, desde acá en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Felicitamos por ese maravilloso esfuerzo de estar aquí hoy en esta hermosa hora de la tarde, exaltando y bendiciendo el nombre de nuestro Dios. Amén. Gloria sea el nombre de Jesús. Y hay un porqué darle gracias al Señor, porque ha hecho grandes maravillas sobre nosotros, ha hecho grandes milagros, ha hecho grandes cosas en cada uno de nosotros. Por eso hay un porqué alabar y exaltar el nombre de Jesús. Amén. ¿Cuántos estamos de acuerdo, mis amados? Aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús. Amén. Aleluya. Denle un aplauso al Señor, hermanos. Aleluya. Alabado sea el Señor. Aleluya. ¿Cuántos están listos para meditar la palabra del Señor? Aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Amén. Así que todo aquel que esté listo, póngase de pie. Vamos a adorar al Señor. Aleluya. Lo usamos de una manera muy especial. Estamos viendo la mano del Señor. A través de que la iglesia se va levantando en otras dimensiones, a través de que la iglesia va logrando otras conquistas, aleluya. Quiero decirles, mis amados hermanos, que a través de todo esto, amén, también se levanta Satanás, amén, bendito sea el nombre del Señor, amén, a hacernos la guerra, a tratar manera de enfriar al pueblo del Señor. Y quiero decirles, amados hermanos, que estamos ya en los últimos tiempos, amén. Muchas personas dicen, amén, que estamos hablando del último tiempo ya, en el cual el Señor va a venir. Y amados hermanos, nosotros como iglesia del Señor no tenemos que bajar la guardia por ningún momento, de seguir declarando, de seguir profetizando que el tiempo del Señor ya está cerca, el Rey de Reyes está cerca, aleluya. Y va a haber una manifestación tremenda, pero va a haber una batalla. Dígale al que está cerrado, va a haber una batalla, va a haber una guerra, va a haber una guerra bestial, va a haber una guerra cruel, aleluya, que nos va a hacer la guerra, el enemigo de nuestra alma, aleluya. Muchas personas dicen, aleluya, Satanás se ha convertido en un enemigo de nosotros. No, 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 él no se ha convertido en un enemigo de nosotros, aleluya. Él se convirtió y se reveló en un enemigo de Dios, aleluya. Ninguno de nosotros, aleluya, cuando Satanás se mete con alguno de nosotros, aleluya, se está metiendo con el Dios viviente. Él sabe bien que se está metiendo con el Dios todopoderoso, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre, aleluya. Denle un aplauso, hermano, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Esta es la iglesia que se va con el Rey de Reyes y Señor del Señor. Esta es la iglesia que el Mesías, aleluya, está allá a la diestra de nuestro Padre y está clamando, aleluya, por cada uno de nosotros, aleluya. Cada momento difícil que nosotros vivimos, mis amados hermanos, no crea que el Señor no lo sabe. Cada momento el Señor lo sabe a través de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Muy bien, vamos a entrar en lo que es la palabra del Señor. Quiero que me acompañen a la segunda carta de Timoteo. En el capítulo 2, verso 15, vamos a estar tomando esta palabra. En el nombre maravilloso de Jesús, me gozo en gran manera de poder felicitarles, amados, por ese hermoso esfuerzo, amén, de estar aquí hoy en esta hermosa hora de la tarde. Muy bien, lo tienen todos, mis amados, aleluya. Timoteo, segunda de Timoteo, en el capítulo 2, verso 15, vamos a tomar esta hermosa porción en el cual vamos a desarrollar este hermoso tema, aleluya. Esperamos, hermano, la debida atención a lo que es la palabra del Señor, porque sin duda alguna Dios tratará con cada uno de nosotros hoy en esta tarde. Alabado sea el nombre de Jesús. Y damos lectura a la palabra en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. La iglesia dice amén. Y la iglesia dice amén. Gloria sea el nombre de Jesús, aleluya. Procurar con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Vamos a saltar al verso 16 en el capítulo 2. En el capítulo 2 de segunda de Timoteo, amén. Disculpe si no les había dado el capítulo, pero es capítulo 2 de segunda de Timoteo, en el verso 15 en adelante. Ahora vamos a brincar al verso 16, dice la palabra del Señor: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Señor, estamos en este lugar. Levante sus manos, aleluya. Padre, estamos en este lugar. Espíritu Santo, hemos visto tu mano. Hemos venido con una necesidad.
de poder escuchar tu palabra, Dios mío. Padre, reconocemos que estos son los tiempos proféticos, estos son tiempos finales que estamos viviendo, Señor. En el nombre de Jesús de Nazaret ponemos, Señor, nuestro cuerpo, alma y espíritu, Señor amado, sobre este lugar. En el nombre de Jesús de Nazaret, Padre, que sea tu mano divina, Señor amado, hablando, Dios mío, amado, tu Espíritu Santo, Dios amado, en el nombre de Jesús de Nazaret, Padre. Y el pueblo del Señor dice: amén. Pueden sentarse, mis amados, perdón que el sonido está bastante un poco distorsionado, pero ya, amén, lo van a controlar los técnicos en el nombre de Jesús, amén. Muy bien, mis amados, hoy en esta tarde, amén. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Esperamos que no haya ninguna interferencia, amén, en el nombre de Jesús. Claro, cada vez que vamos a hablar de Dios, cada vez que vamos a enseñar algo de Dios, siempre hay una oposición. Y no suceden solamente cosas así como las que estamos escuchando en este momento, sino que también al venir a la casa del Señor vienen pensamientos a nuestra vida, vienen muchas cosas a nuestra mente, aleluya. Y a través de este mensaje del Señor estamos pensando en cualquier cosa, ya sea, amados hermanos, en lo que sea, pero nuestra mente trata del enemigo de mantenerla desviada de lo que es el conocimiento del Señor. Pero yo reprendo en esta hora todo aquello que trate la manera de desviar nuestra mente, nuestro conocimiento de lo que es la palabra del Señor. Amén. Muy bien, quiero predicar bajo el tema, bendito sea el nombre del Señor, tiempo de apostasía. Hoy voy a hablar a través de los tiempos de la apostasía que la iglesia del Señor, amén, ha estado pasando y que la iglesia va a tener que vivir estos tiempos tan difíciles, aleluya, en el cual solamente aquellos creyentes, solamente aquellos hombres y mujeres, solamente aquellos hombres que estén haciendo la verdadera voluntad del Señor podrán ser libres de todo espíritu de apostasía, de todo espíritu de mentira, de todo espíritu de falsedad que se ha levantado entre el mundo entero. Amados hermanos, cada uno de nosotros muy bien sabemos cómo nosotros comenzamos en la presencia del Señor. Muy bien nosotros reconocemos cómo hemos sido levantados a través del poder del Espíritu Santo. Pero muchas veces en la trayectoria del caminar, del ministerio, amén, de la vida del cristiano, no nos damos cuenta cómo nosotros estamos caminando en el Señor o cómo nosotros nos hemos desviado de la verdadera palabra del Señor. Y es necesario poder, amados hermanos, ampliar estos temas amados hermanos, tan fuertes a través de la palabra del Señor al pueblo del Señor. Es un tiempo muy difícil que estamos viviendo. Y vemos acá un hijo de un gran hombre de Dios llamado el apóstol Pablo. Voy a tomar como modelo el apóstol Pablo porque siempre Pablo fue un hombre muy cuidadoso cuando tenía un hijo espiritual. Y el padre espiritual siempre es cuidadoso para poder saber dar una buena alimentación a sus propios hijos. Por lo demás, un ministro del Señor que ha sido llamado, amados hermanos, tiene que tener la autoridad para poder exponer la palabra del Señor. Y el apóstol Pablo habla de una manera muy directa a Timoteo. En el tiempo de Timoteo se estaban moviendo cosas muy raras. Pero el apóstol Pablo llega con una palabra específica y el apóstol le dice a Timoteo: Timoteo, vienen tiempos difíciles, vienen tiempos, amén, que van a tratar la manera de confundir al pueblo del Señor. Alabado sea su nombre para siempre. Y entra Timoteo y entra el apóstol Pablo a hablar de estas palabras. ¿En donde se encontraba el apóstol Pablo? El apóstol Pablo estaba detrás de una red, él estaba preso. El apóstol Pablo sabía que sus días estaban a punto de terminar, pero el apóstol Pablo iba tan seguro porque tenía hombres en la tierra, tenía discípulos en la tierra que iban a poder llevar esta palabra genuina, una palabra íntegra delante de nuestro Señor, y que no iban a desviar al pueblo en los últimos días. Aleluya. Y yo creo que a través de la palabra necesitamos en esta hora tan decisiva, tan caótica, tan, amados hermanos, amados hermanos, que el hombre ha tratado la manera de distorsionar la palabra del Señor, y me está diciendo a un pueblo: no importa cómo tú andes, aleluya, no importa cómo tú vayas, aleluya, de todas maneras Dios necesita el corazón, alabado sea la gloria de papá, aleluya. Pero qué equivocación tan grande tienen estos hombres, aleluya. La palabra del Señor dice que Él quiere un pueblo, aleluya, que se entregue totalmente en su presencia.
Alabado sea su nombre para siempre. Y vemos acá en el verso 15 que dice: procurar con diligencia. ¿Qué es la palabra de diligencia? Procúrate presentar delante del Señor, aleluya, como ministro aprobado. Un hombre que tenga virtud, un hombre que tenga carácter, un hombre que no aparte, aleluya, la palabra del Señor, un hombre que no le rodee, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, porque allí mismo le dice el apóstol Pablo: vendrán muchos hombres, aleluya, vendrán muchos, amén, entre comillas, diciendo en mi nombre, bendito sea el nombre del Señor, pero buscarán el favor propio, buscarán cómo vivir de las ovejas, buscarán la manera como, aleluya, escapar al pueblo del Señor, hablándole mentiras, profetizándole al pueblo, imponiendo manos, aleluya, y declarando grandes barbaridades delante del pueblo. Entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo: advierte a la iglesia, advierte a mi pueblo que no vayan a caer en ese error. Alabado sea su nombre para siempre, aleluya. Por eso es necesario que nosotros, cuando alguien nos va a poner la mano, nosotros sepamos bien qué hombre lo está poniendo la mano. Cuando una mujer nos está poniendo la mano, debemos de tomar muy en cuenta qué palabra nosotros vamos a decir. Y si no tiene palabra de Jehová, es mejor que se calle, aleluya, porque la palabra del Señor trae juicio en un determinado tiempo. Alabado sea su nombre para siempre. Denle un aplauso al Rey de Reyes y Señor de Señores. Entonces el apóstol Pablo le habla a Timoteo y le dice: Timoteo, preséntate delante del Señor. Pablo no le habla a Timoteo como un hijo espiritual, como un pastor, como un evangelista, como un profeta de esta época. El apóstol Pablo no le está hablando, aleluya, preséntate para agradar al pueblo. No, 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 no. El apóstol Pablo le dijo: óyeme, Timoteo, si tú cumples con la palabra, mira, mi amado hermano, yo te estoy hablando, aleluya, que he sido metido en las cárceles, he sido vituperado, he sido rechazado por muchas vidas. A mí nadie me quiere, porque cuando se habla la palabra de verdad, alabado sea el nombre del Señor, allí es cuando comenzamos a ver, mis amados hermanos, cosas, indiferencias en el pueblo del Señor. Pero el apóstol Pablo le llamaba la atención a un hijo espiritual, que era la hora, era el tiempo de no aflojar la palabra del Señor, de no aflojar la sana doctrina del Señor, aleluya. Y le decía: preséntate como un hombre aprobado, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, un hombre requerido por Dios, aleluya. Y yo, amados hermanos, he estado analizando todo esto, aleluya, que a ver, amados hermanos, habrán hombres, aleluya, en esta época, habrán hombres que estén agradando el corazón de Dios, o estaremos agradando, aleluya, el corazón del hombre en esta tierra. Yo me preguntaba, mis amados hermanos, en este momento, a través de la palabra del Señor, yo entraba en todo eso, aleluya, y muchas veces no queremos tocar áreas, no queremos hablar de la fornicación, no queremos hablar del adulterio, no queremos hablar de la mujer ajena, no queremos hablar del hombre ajeno, porque nosotros decimos: el hermano se me va a herir, el hermano se va a sentir mal. Pero dice la palabra del Señor que es mejor obedecer al Dios Todopoderoso que al hombre acá en la tierra. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Sépase bien, aleluya, que el único que edifica, aleluya, el único que transforma es el poder del Espíritu Santo, es el poder de Dios que cambia al hombre, que cambia a la mujer, que cambia a los jóvenes, que cambia las ciudades, que rompe las cadenas, aleluya. El hombre, por muy bonito que predique, por mucha metodología que tenga, por mucha psicología que el hombre tenga, por mucha gracia, hoy usted va a ver, aleluya, y le va a perdonar con todo esto, aleluya. Pero hoy vamos a ver apóstoles, aleluya, presentados en los altares. Hoy vamos a ver evangelistas, entre comillas, aleluya, como que son modelos, modelando, hablándole a un pueblo, aleluya, congraciándose con el pueblo, hablando de muchas maneras, hablando muchas cosas que están fuera del estándar bíblico, aleluya, y no quieren hablar la verdad de Dios. Pero Dios bendiga a Timoteo en esa época, Dios bendiga a Tito en esa época, porque ellos nunca vendieron la palabra, nunca comprometieron la palabra del Señor, siempre hablaron la verdad, siempre se mantuvieron, aleluya. Y Pablo le avisa ahí en ese momento, Pablo le está profetizando, Pablo le está hablando a Timoteo: Timoteo, vienen tiempos en los cuales la gente se va a ir de los templos, la gente se va a amontonar a fábulas de hombres, la gente va a correr, aleluya, en donde estén aquellos falsos profetas, en donde estén los falsos ministros, la gente va a correr, sus iglesias, sus sinagogas estarán llenas, aleluya, pero donde haya palabra de Jehová, la gente va a huir. ¿Por qué van a huir, mis amados hermanos? Porque no quieren ser corregidos a través de la
palabra del Señor. Y se lo repito desde acá, desde este altar. Es mejor que me digan la verdad ahora. Es mejor que me digan como yo ando de mal. Es mejor que me digan la palabra del Señor. Que en aquel momento, cuando esté ante el gran tribunal de papá, el Señor me diga: hijo amado, no te encuentro en el libro de la vida. Aleluya, no sé qué ha pasado, pero tus frutos me dan, aleluya, características que no estás escrito en el libro de la vida. Aleluya. Sonría, decía allí, Ávila, Cristo le ama. Aleluya. Sonría, mi amado. Amén. Poderoso Dios. Entonces la palabra del Señor dice, yo me pongo a pensar, hermanos, cuando yo veo predicadores, hermanos, que se ponen a modelar, se ponen, hermanos, a hablar de sus propias concupiscencias, se ponen a hablar a favor, se ponen a hablar a favor de un hombre. Cuando un hombre llega a un lugar, comienzan a decir: hermano, me predica de esta manera, me predica de esta manera, porque tengo un pueblo de esta manera, y comienzan a hablar de las características, comienzan a hablar de las maneras que el pueblo lo tienen a ellos. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Pero el verdadero hombre de Dios no va a comprometer el mensaje del Señor. Lo que es blanco, mis amados, y lo que es negro, aleluya. A Él sea toda la gloria y toda la honra para siempre, en el nombre poderoso de Jesús y a su nombre. Aleluya. Muchos dicen: Cristo fue amor, pero también Cristo exhortó. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Me imagino yo que cuando Jesús llegaba a aquella gran multitud, y cuando el Rey de Reyes miraba que la gente lo iba siguiendo, la gente se amontonaba, aleluya, por aquellos milagros, por aquellos prodigios, aleluya. Pero llegó un tiempo en el cual el Rey de Reyes, este hombre de amor, este hombre que vino a desatar amor, a libertar al cautivo, le llegó un momento y le dijo: ¿y vosotros por qué me seguís? Aleluya. El Señor, amados hermanos, contra esto no era el pueblo, no era a la gente, eran algunos malos espíritus, aleluya, que andaban dentro de aquellas personas, porque muchos venían para ver quién era el Cristo, para ver qué es lo que decía Él, pero otros venían con un corazón agradable delante del Señor. Hay gente que viene a la iglesia y no le interesa nada, ellos vienen por alabar a Dios, por bendecir a Dios, por exaltar a Dios, por mover como anda el pastor, por mover como anda la hermana. Ellos vienen a alabar a Dios, aleluya. Y ese pueblo es el que va a volar, ese pueblo es el que se va para arriba. Bendito sea la gracia de papá. Aleluya. Amados hermanos, y Timoteo establecía una doctrina tan fundamental, una doctrina tan poderosa en aquellos tiempos, aleluya, porque había aprendido de este gran hombre llamado Pablo. En algunas ocasiones, entre todos los apóstoles, se creen algunos historiales que al apóstol Pablo los demás apóstoles no lo querían, como que era una espina para ellos, porque el ministerio que tenía el apóstol Pablo era un ministerio sobrenatural, era un ministerio tan poderoso, aleluya. Pablo vivió, mis amados hermanos, los peores momentos. Pablo estuvo al borde de la muerte. ¿Por qué? Por causa del evangelio, por causa de predicar un evangelio genuino. La iglesia, puerta del cielo, se ha determinado en la ciudad de Nápoles a hablar la palabra, aleluya, y aleluya a los dioses satánicos y declarar la palabra de Dios, aleluya. Yo no sé cuántos están conmigo, aleluya. Yo no sé, aleluya, cuántos están clamando, cuántos estamos declarando el poder de Dios, que todo espíritu de fornicación, todo espíritu de adulterio, estamos declarando el espíritu, la unción de revelación sobre este lugar. Aleluya. Yo estoy declarando una unción apostólica, profética, aleluya, evangelística en este lugar, una revelación sobrenatural. Usted no debe de tener miedo al poder hablar esta palabra. Usted no debe de tener miedo a decir: Padre, yo quebranto todo espíritu de hechicería. Lo está diciendo en el nombre poderoso de Jesús. La Biblia dice: y recibiréis poder, alabado sea el nombre del Señor, y recibiréis poder cuando haya venido sobre nosotros el Espíritu del Señor, aleluya, y me seréis testigos en Nápoles y el resto de la demás ciudad. Seremos testigos del poder del Espíritu Santo de Dios, aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Ahora veamos lo que dice en el versículo 16, dice: toda la escritura es inspirada. Óigame bien esto, toda la palabra del Señor. Si un hombre, si una mujer te está pantallando, mis amados hermanos, porque ahora lo que estamos viendo en estos tiempos, y me disculpan, mis amados hermanos, pero aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya, agárrese el cinturón hoy en esta tarde, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Yo sé que aquí no hay personas de esas, amados hermanos. Hay gente que ama más su vestuario que amar a Dios. Hay gente que dice: yo voy a ir a la iglesia, pero no le dice: Señor, yo voy a agradable delante de tu presencia, así como voy a adorarte tú.
viniste a ver al pastor, tú no viniste a ver al hermanito, tú no viniste a ver a nadie, tú viniste a alabar la presencia del Rey de Reyes y Señor de Señores. Aleluya. A Él tenemos que alabar, aleluya, bendito sea su nombre. Alabado sea Dios, aleluya. Mis amados hermanos, y Dios está pidiendo en un pueblo que corra en la obediencia, un pueblo que corra a través de la palabra, un pueblo que haga efecto la palabra del Señor. El verdadero cristiano, aleluya, no necesita que el pastor ande detrás de él, no necesita que el diácono ande detrás de él, no necesita que nadie ande detrás de él. Él sabe que donde quiera que ande, el Rey de Reyes está viviendo, el ojo de Dios está viendo, aleluya. Todo lo que nosotros hacemos, el Rey de Reyes nos está viendo, aleluya. Alabado sea su nombre. Aleluya. No es que viene enojado, o si acaso andaba un demonio de rebeldía por ahí cerca de usted, aleluya. ¡Santo! Aleluya. Dale una sonrisa, Señor, hermano. Él está aquí. ¡Bendito Dios! ¿Sabía usted, amados hermanos, que los demonios no tienen cuerpo? Los demonios necesitan una boca, los demonios necesitan una mente, los demonios necesitan un brazo, los demonios necesitan pies, los demonios necesitan un cuerpo. Alabado sea la gloria de papá. La Biblia dice, mis amados hermanos, aleluya, y Pablo le está hablando a Timoteo que vendrían demonios, aleluya, alabado sea el nombre del Señor, venían demonios, alabado sea su nombre para siempre, vestidos de blanco, mis amados hermanos, entre comillas, aleluya. Pero el apóstol Pablo, un hombre gran sabio, le estaba sembrando una palabra de poder ahí, aleluya, a Timoteo, a Tito, todos los hombres que salieron, aleluya, todos los hijos que tenía el apóstol Pablo, porque tal será el padre, así será el hijo, mi amor hermano. Si yo soy medio alcahueto, aguado, no sé corregir, así van a ser mis hijos. Ay, hijo, vete por donde tú quieras. Haz lo que tú quieras. Pero debemos de tomar la autoridad de la palabra del Señor. Diablito, ¿vives tú aquí o vivo yo? Amén, bendito Dios. En el nombre de Jesús, fuera. Aquí vive la presencia del Señor. Amén, gloria sea al Señor. Yo sé que hay momentos que se pone difícil, pero Dios nos ha entregado poder y autoridad. Y si Timoteo aflojaba los pantalones un momento, mis hermanos, la gente viene como quiere. Sí, Señor. Hasta con pijama de dormir. ¡Santo! Poderoso Dios. Aleluya. Yo no le digo que no se peine, que no se arregle. Arregles, hermano. Aleluya. Pero un verdadero, amados hermanos, un verdadero cristiano tiene que dar testimonio en la calle, tiene que dar testimonio en la iglesia, aleluya. Mire, para mí que un cristiano me convenza, tiene que dar testimonio primeramente allá en la calle, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor, aleluya. Y cuando viene acá a la iglesia, amados hermanos, vengo una manifestación del Señor. Yo estaba en este momento, hay una gran opresión tan rara que se siente. En este momento estamos a punto de entrar, aleluya. Y le tengo unos mensajes, aleluya. Ya, hermanos, cocinados por ahí, alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Vamos a entrar en una época muy decisiva, muy caótica. Cristianos que no se pongan bien la falda, que no se pongan bien el pantalón, van a caer de vuelta en el licor, van a caer en la fornicación, van a caer en el adulterio, aleluya. Se les deja bien mejor, aleluya. Bendito sea el nombre de Jesús de Nazaret. Yo no sé dónde estos grandes hombres, aleluya, entre comillas, vienen y en donde dejan las palabras del Señor, en donde dice el apóstol Pablo acá en el verso 16, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar. Amados hermanos, cuando en una iglesia solamente hay el puro amorcito, Dios le bendiga, hermanito, solo el puro amorcito, amorcito, becerilla, hipocresía, aleluya. No, la iglesia tiene que tener un poder apostólico, profético, fundamento. Aleluya, gloria sea el nombre de Jesús. Aleluya. Entonces, cuando nosotros venimos a la palabra del Señor nos enseña a nosotros. Y usted dice para enseñar, para redarguir. Yo sé que muchos están siendo redarguidos hoy en esta tarde. Muchos estamos siendo instruidos a través de la palabra. Entonces dice la palabra del Señor, redarguirse para corregir, para instruir en justicia. La palabra del Señor nos enseña a nosotros cómo debemos de caminar en la verdadera justicia del Señor. Usted no necesita venir con una pistola y ¡pum! Matar a esta mujer así con una pistola así. Usted sentadito ahí con su mentalidad, no le cae bien, fulano, usted lo está matando.
Y sabe usted que es un demonio, un pensamiento. Amados hermanos, todo esto, amados hermanos, la revelación dice que pensar mal del hermano, aleluya, es un espíritu satánico, aleluya. La Biblia lo dice, que cuando yo murmuro de mi hermano, cuando yo no amo a mi hermano, me vengo, amados hermanos, a ser, aleluya, homicida. Es un espíritu de brujería que está dentro de mí y a veces nosotros no nos damos cuenta. Santo. Amén, bendito sea el nombre del Señor. Entonces debemos de tener cuenta con todo eso. Entonces Timoteo, bendito, gloria a Dios por mi hermano Timoteo. Exactamente. Preséntate delante del Señor. No te estoy mandando que te presentes delante del pastor ahí. Ay, mira, con tu saco y tu corbata y todo bien chalancito. Preséntate delante de Dios. Bendito Dios. Amados hermanos, mire hermano, el mejor profeta del Señor se le va la mejor liebre. Miren mis amados hermanos, cuando no digan por favor, ay, pero es que el pastor se equivoca, yo no me equivoco. Gloria a Dios. Aleluya. El equivocado, no, yo le miento, yo le puedo torcer el brazo, pastor. Sí, hermanos, aleluya, está bien. Pero hay alguien que no se lo podemos torcer, aleluya, y ese es mi clamor, aleluya, delante de Él, aleluya, que el Señor sea tratando con cada uno de nosotros, que traiga la palabra exhortativa, que traiga la palabra de poder, que traiga la palabra de unción, la palabra que nos cambia, la palabra que nos transforme, la palabra poderosa de Él, aleluya, en estos tan necesarios, aleluya, aleluya. Porque mucha gente, ni muchos predicadores modelos como que están de Hollywood, mis amados hermanos. Usted va a ver unas mujeres en los altares predicando, que los muchachos llegan a la iglesia y se abarrotan y no llegan a escuchar el mensaje de Dios, sino que cómo vino la mujer modelando, cómo se le mira las curvas, cómo se le mira todo. La Biblia dice en Apocalipsis, tengo unas poquitas cosas contigo. Óyeme, todo está bien, pero hay algo que no te permite estar así. Poderoso. Quien está tolerando a esa mujer es el mal espíritu llamado Jezabel. Santo. Aleluya, eso lo voy a hablar más en breve. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Santo. Y una de las características que tiene el espíritu de Jezabel, yo ando como me da la gana, es un espíritu de rebelión. A mí nadie me manda, es un espíritu de rebelión. Santo. Querer gobernar al esposo y manipularlo, para todos lados, ese es un espíritu del diablo. Entonces, como iglesia del Señor, tenemos que aprender. Yo no sé por qué los ministros, mi amado hermano, nos hemos olvidado de la palabra del Señor, no hemos puesto el cinto como hemos de ponerlo y enseñar la verdadera palabra del Señor. Por eso es que la iglesia entra en fornicaciones, entra en adulterio, entra en crítica, entra en tantas cosas, mis amados hermanos. Pero aleluya, pero después de esta palabra, si usted sigue lo mismo, ya no es mi responsabilidad. Santo, amén, bendito. No, decía, óigame, el hermano me sigue medio aguadón por ahí, no predica la palabra, aleluya. No, después de esta palabra, usted la va a examinar, aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Para redarguir, para corregir, a fin de que el hombre sea perfecto enteramente delante del Señor. Aleluya. No es una congregación, mis amados. No es una congregación. Uy, hoy va a venir el mejor evangelista. No es el mejor evangelista. No es el mejor profeta. Es la palabra del Señor que nos cambia. Es la palabra del Señor que nos cambia. Así es. Solamente a través de la palabra. Pero cuán difícil es, hermano. Tenemos cristianos de 20 años de estar en el evangelio y siempre siguen con el machete en la mano y la pistola en la cintura. Diciendo yo soy cristiano, pero si me la hace este brother, hermano, yo le vuelo la oreja. Aquí en Puerta del Cielo no hay, porque si acaso vaya aquí, venga para adelante y vamos a orar por usted. Vamos a orar por usted. Denle un aplauso al Señor. Vamos a ir más adelante, mis amados hermanos, Timoteo capítulo 4, verso 3, vamos a ir un poquito más adelante ahí. Entonces dice la palabra del Señor, capítulo 4, ahí mismo en el capítulo 4. Te encarezco delante del Señor, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación
y en su reino. Aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Yo no sé dónde quedan esas gentes, aleluya. En donde estos ministros tan chuecos, hermanos, están llevando un pueblo que se ha levantado cesta, se han levantado algunas personas diciendo, en tal fecha usted tiene que orar por su familiar, él ya murió. Y comienzan a hacer ritos tan feos, tan desastrosos, que eso lo vamos a ver para el próximo mes y les voy a enseñar parte de ahí. Porque hay gente todavía que dice, ay, me visitó mi hijo, ay, me visitó mi mamá, ay, me visitó fulano, me visitó Jutano. Y algunas personas creen, aleluya, que pueden invocar esos malos espíritus, porque son malos espíritus. Entonces, aleluya, el apóstol Pablo le habla a Timoteo de una manera muy poderosa, amados hermanos, que enseñara al pueblo del Señor que todo lo que no estaba conforme a la palabra del Señor era diabolismo. Amén. Ahora prosigamos más adelante, dice, en el verso 2 dice, que predique la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, que redarguya, reprenda, exhortes con toda paciencia y doctrina. Por eso les decía, mis amados hermanos, que como ministro del Señor no tan solamente podemos estar predicando amor, prosperidad. Yo te profetizo que traigas tanto y Dios te va a dar tanto. Trabaja sin vergüenza. Entonces comenzamos nosotros y la gente le aplaude, hermano, a todo aquello. Aleluya. Si no te diga amén, se diga amén. Amén, santo. Entonces dice, va a venir el hermano reverendo, el hermano reventado, y va a estar dando una poderosísima enseñanza. Ya hace años se fue el Señor, solo quedó la enseñanza. Amén. Pero no hay presencia, no hay poder, no hay autoridad. Ay, es que si les hablo muy duro, ay, es que si les doy la palabra, aleluya, miren, mis amados, es mejor la verdad aquí en esta tierra, aleluya, que cuando el Señor nos llame ante su santa presencia, porque no vamos a estar escritos en aquel lugar, aleluya. Bendito sea su nombre para siempre. Y el versículo 3 dice, porque vendrán tiempos cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a su propia concupiscencia. Santo, bendito Dios. Se amontonarán, mire hermano, es un manojo de apostolado que te ora. Sí, amén. Es un manojo de gente diciendo yo soy evangelista, yo soy el profeta, y hermanos que hacen propaganda y yo no estoy seguro si es que Dios lo llamó. Uno no está seguro, y amado hermano, como pueblo del Señor debemos de examinar la profecía, debemos de examinar los tiempos que estamos viviendo, porque van a venir muchas personas, aleluya, amadores de sí mismos, aleluya, que se han levantado a sí mismos. Saben, mis amados hermanos, yo conozco personas, aleluya, bendito sea el nombre del Señor, que no tienen pastores, y les he preguntado dónde usted se congrega. No, yo tengo mi altar en la casa, y usted es evangelista. Sí, me digo, no necesito una congregación, yo tengo mi ministerio aquí en la casa. Ah, qué bueno, Dios le bendiga. Santo. Son personas que no se apegan a un pastor, no se apegan a un ministerio, amados hermanos, y no se han dado cuenta que es un espíritu que los está atacando a ellos, aleluya. Pero bendito sea el nombre del Señor, porque usted tiene que dar testimonio en su casa, aleluya, aleluya, bendito sea el nombre del Señor. Todo ministro tiene que dar testimonio en su casa, bendito sea el nombre de Jesús. Entonces dice la palabra del Señor acá, que muchos correrán a esta doctrina, muchos se van a ir a esas doctrinas. Es que aquí me predican como yo quiera. Santo. Aquí sí me encanta a mí. Pero no hay una seguridad completamente que nosotros vayamos con una dirección para el cielo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Denle un aplauso al Señor, mis amados hermanos. El apóstol Pablo le está hablando unas características muy importantes, muy gloriosas, aleluya. Ahí usted puede leer más abajo en el capítulo 20, en el verso 24, 25 y 26 del mismo capítulo 2. Usted va a encontrar unas cosas bien interesantes ahí. Pero vamos a dejarlo, yo quiero que corra a Mateo capítulo 7. Mateo capítulo 7 en el versículo 15 dice la palabra de la manera siguiente. Vaya conmigo ahí, por favor. Amén. ¿Lo tienen, llamados? Óigame bien. Podríamos ver de un lado esta palabra, por sus frutos los conoceréis. Alabado sea el nombre del Señor. Amados hermanos, dice la palabra del Señor,
guardaos de los falsos profetas, que vienen, dice, a vosotros, dice, con vestiduras de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de los espinos e higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buen fruto, pero el árbol malo da fruto malo. No puede el buen árbol dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Así que por su fruto los conoceréis. Muy interesante esta palabra. Muy interesante esta palabra. El Señor está diciendo por sus frutos. Guardados, dice el Señor, de todos los falsos profetas que han salido por el mundo entero. Amados hermanos, mire, que sus características de su ministerio, de identidad, de que usted es un hombre de Dios, de que usted es una mujer de Dios. Usted nunca se ponga un título sin antes que el Señor se lo haya dado. Y usted tiene que estar muy seguro del llamamiento que Dios le ha hecho a su vida. No es por hablar un par de lenguas, no es por tener un titular, no es porque venga de un ministerio. Esto de un tiempo final es necesario que nosotros tengamos muy en cuenta quién a nosotros nos está profetizando, quién a nosotros nos está ministrando, aleluya. Es bien necesario, amados hermanos, imponer manos en alguien, declarar una palabra sobre alguien es un peligro y debemos de tener mucho cuidado en ese aspecto, aleluya. Porque una palabra profética te edifica o te destruye. Bendito sea el nombre del Señor. Por eso es bien importante que debemos de tener cuidado. Aleluya. Y vamos, hermanos, y en este medio tan delicado, en este punto tan delicado, profético, vamos, hermanos, es bien aprovechable Satanás. Él aprovecha las oportunidades para poder usarlos a nosotros. Recuerdo en una vigilia que estábamos nosotros vigilando. En esa noche había llegado un hermano que había dado él a los hermanos tomando, había dado ebrio, había dado todas partes, aleluya. Y llega esa noche, mi hermano, todo oloroso a cigarro, todo oloroso a licor, y nosotros lo llevamos, alabado sea el nombre del Señor. Era la 1 de la mañana y lo llevamos. Y comenzamos a clamar, y el poder del Señor comenzó a manifestarse de una manera muy grande, muy poderosa. Y aquel hombre se levantó y fue el primero que comenzó a poner manos y a profetizar sobre la gente, y lo levantamos nosotros y algunos diáconos y andábamos detrás de él en el nombre de Jesús, poniéndole la mano en la espalda, y como pudimos lo sacamos y lo apartamos del pueblo. Y le dije yo: Ovidio, te lo entrego, llévatelo para la oficina este brother y ministralo allá, aleluya. ¿Sabe qué es lo que pasaba? Y algunas personas, aleluya, ellas no se fijan quién está ministrando, no se fijan quién está ministrando. Mire usted, pegue esto, tome. No, pero nosotros nos están ministrando, ¡ay, aleluya! Pero no nos damos cuenta quién nos está ministrando. Y debemos de nosotros abrir nuestros ojos, ¿quién está ministrando? Y una de las cosas también, afile su oído para escuchar qué es lo que le están diciendo. ¿Y qué me dijeron? Yo no me acuerdo de nada. ¿Y cómo dijiste amén? Pues si dijiste amén es porque lo escuchaste. Amén. Entonces caemos en un espíritu de error. Entonces la iglesia debe de estar muy pendiente a todo eso. Aleluya. Es muy importante reconocerle los frutos a las personas. Aquí lo dice. Jesús lo habla en esta porción de la palabra: y por sus frutos los conoceré. Yo no me someto al pastor. Ese ministerio, no, hermano, que no sé qué. Y al llegar en otro ministerio, hermano, y no se somete pero a nadie, hermano. Entonces viene, ¿usted sabía que el diablo habla lenguas también? Sí, habla lenguas también, profetiza también, hace milagros también. Iglesia de Dios, este es el tiempo de nosotros de despertar, hermanos, amados hermanos. Yo creo, mis amados hermanos, que Dios en esta época, yo le pido al Señor de una manera, amados hermanos, muy sólida,
búsqueda, que Dios traiga un espíritu de madurez en el pueblo del Señor, que Dios traiga un espíritu de conocimiento en Iglesia Puerta del Cielo, bendito sea el nombre del Señor, que traiga ese conocimiento profundo, que nosotros podamos discernir, aleluya, qué espíritu se está moviendo. Alabado sea el nombre del Señor, aleluya. Denle un aplauso, hermano, sonría que Cristo está, aleluya. Si Él no nos amara, no nos daría esta palabra. Amén. Yo no le voy a decir a ninguno de ustedes acá con una gran falsedad: Raúl, trae para acá tus $1000. Saturnino, tenés, tan joven muchacho, tenés el banco anotado. Mire, Dios me ha hablado que usted tiene que traer tanto dinero. Mire, yo le prometí. Y mire, hermano, la gente, si no se percata, hermano, usted va a ver que la gente corre. Pero el pastor dice: la vez se me está quedando. Me dijo, mano Samuel, me dijo: la vez se me está quedando, pastor. Y si yo dijera: mire, hermano, es tiempo de comprar una vez, yo le aseguro que... Qué derribe. La gente se queda como chiflando, como que no vieron conmigo. Pero déjenme estar cuando invite uno de ellos yo y que vengan aquí a la iglesia. No, eso nunca lo voy a hacer. Aleluya, denle un aplauso al Señor. Aleluya. Entonces dice la palabra del Señor que por sus frutos los conoceréis. El fruto de la persona se identifica. Un fruto de una persona, dicen: ahí tiene el don del Espíritu Santo. No. El primer fruto de usted, para que Dios lo suba a niveles, tiene que ser el servicio y la obediencia. Son dos puntos bien interesantes, aleluya, en el cual una persona da testimonio en la iglesia. Primeramente es el poder de la obediencia, aleluya. Y la obediencia encierra todo, aleluya. En todo momento no me dijeron que pase el bacho, yo lo paso, aleluya. No me llamaron, pero yo allí estoy. Pastor, ¿yo qué puedo hacer? Aleluya. Aquí viene a la iglesia, o el don de la obediencia, y viene el Espíritu Santo y se te monta encima, aleluya. Y después te metes por dentro, aleluya. Y después, aleluya, sos un estruendo de guerra. Eres una mujer victoriosa, una mujer de poder, aleluya. Y dice: ¿cómo lo lograste? El poder de la obediencia, el poder del fruto me mantiene en alta estima, me mantiene delante de mi rey y él da testimonio de mí, aleluya. Pero hay muchas personas que quieren fruto y sin someterse. Entonces, hermano, otra de las características tan tremendas que a mí me llama la atención es que, mis amados hermanos, un buen árbol no puede dar malos frutos. No es decir que usted me muestre una personalidad hoy y mañana me esté mostrando otra personalidad. Mire, su personalidad que usted me ha mostrado, si no es la genuina que me mostró de primero y hay otra personalidad en usted, como hombre de Dios le digo que el Señor me la va a mostrar mañana. Mañana me la va a mostrar. Si usted no me mostró su propia personalidad, el Señor me va a decir: mira, esos frutos que está mostrando el hermano o la hermana delante de ti, corrígemela, apártamelo un momentito, déjamelo un poquito por ahí, a ver cómo reacciona. Y ya la hermana de un poco así: ya no voy a la iglesia. Ya no voy. Ya este viejo que ahí como que ya no nos miran verbo. Y el Señor está permitiendo ese momento. ¿Sabe para qué lo está permitiendo? Para que tú manifiestes lo genuino que tú eres. ¿Por qué? ¿Por qué, hermano Misiones? ¿Por qué pasó esto? Es que Dios no quiere que siga siempre en esa misma vieja, en ese mismo viejo, en ese mismo joven. Aleluya. Basta ya, aleluya. Hemos buen fruto, dignos de arrepentimiento. Alabado sea Dios. Santo. Si algo yo le decía a mi pastor: mire, pastor, corríjame, métame en disciplina. Algo que dije: corríjame, pastor, aleluya. Él no me decía: lléveme la Biblia, nunca me dijo. Pero yo, pastor, aquí le llevo la Biblia, pastor. Allá andaba en la taché, por aquí se lo pongo. Yo entendí el espíritu de servicio de Eliseo, aleluya. Eliseo tan solamente le tiró el manto a Elías y él entendió el llamado de Dios. Cuando tú te apegas a honrar a un hombre de Dios, la gloria de papá te va a perseguir, la gloria de papá te va a perseguir, aleluya. Se lo he dicho una y otra vez, aleluya. Por sus frutos yo los voy a conocer, aleluya. ¿Sabe? Yo es poco que yo recibo una llamada suya, es poco que yo conozca una relación verdaderamente suya. Como que si yo soy un desconocido. Mira, hermanos, péguese a la unción, péguese al poder de Dios, péguese a la obediencia y a ver cómo Dios lo va a exaltar. Sus frutos van a hablar por usted y mi Rey de Reyes lo va a levantar de una manera sobrenatural. Yo nunca me apegué a un apático esquelético muerto. Yo me pegué a gente
y usted dice, es que no quiere venir, es vergüenza. Oremos, hermano, y se va a convertir al poder de Dios. Aleluya. No estoy enojado, solo el cincho me quiero quitar. Alabado sea Dios. Entonces, hermano, Jesús dice, por su fruto los conoceréis. Aleluya. Entonces, hermano, ningún árbol puede dar, hermano, una fuente de agua dulce. No puede dar, hermano, en la misma fuente. No puede estar dando dos. Iglesia, es la hora, es el tiempo ya. Como ministro delegado del Señor, me es necesario exhortarte, enseñarte la palabra, que es el tiempo ya, que nosotros cambiemos, que le entreguemos nuestro carácter, que le entreguemos todo, aleluya, lo que nosotros está afectando, algo que no nos permite dar otro paso más hacia adelante, aleluya. No puede estarle permitiendo usted tanta artimaña, que su mente se venga a convertir en una bodega de Satanás. No, mi amado, usted ha sido llamado para ser lleno con el poder de Dios, con la gloria de papá. Que se sienta el poder de Dios. Aleluya. De que yo me convertí al Señor, le dije, Señor, ¿soy o no soy? Yo le dije, Señor, aquí está mi vida. Te la entrego. Ay, es que no tengo mujer. Por no le digo, mire, hermano, eso no es excusa. He conocido a un montón de gente. A nomás que se casó, ya no lo veo en la iglesia. Y hermano, más de una marqueta de hielo, mis amados hermanos. Y me ha tocado ir a apoyar en las costillas y le he dicho, Miguel, levántate, viejo. Antes clamabas y ahora ¿qué pasa? Estoy tranquilo. 2 gemelos le había puesto a la muchacha ya. Mirate, ahí estaba en la iglesia. Por eso es que yo no creo en los cristianos que ahora llaman aquí, y de pronto cuando miran la carnita hasta le hacen así. Y no solo le hacen así, sino que van así. Y se van. Y uno dice, bueno, pero usted, brother, estaba bien poderoso en el evangelio. Poderoso. Por sus frutos lo vas a conocer. Aleluya. Espero que no haya aquí esta tarde, si no lo vamos a reconciliar delante del Señor. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Dile, amados hermanos, si Dios te está hablando, dale la gloria al Señor. Aleluya. Amén. Gloria sea su nombre para siempre. Aleluya. Una iglesia asentada en buenos principios del Señor, ninguna turbulencia lo va a molestar. Hemos pasado y hemos vivido momentos, aleluya, pero todo eso Dios lo ha permitido para que yo afirme mi carácter delante de Él como un verdadero cristiano aprobado. Que cuando yo me pare en un altar, como Dios le está hablando a través de los labios de Pablo a Timoteo, que sea un hombre aprobado, no un hombre amado, hermano. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. Hoy no me dieron privilegio y ya no me quieren. Mire, hermano, y todas esas cositas chiquitas ahí en la gente. Ay, llorando ahí. Hasta que me quedé con biberones, hermano, ahí, mire, hermano. De hora de que la iglesia se levante. Se levante en el poder de Dios. Ya casi vamos a buscar hermanos para que le cambien el pamper, aleluya. No. Usted tiene que levantarse en el poder de Dios, aleluya. Que reconozcamos que somos grandes en Él. A mí no me llamó el hombre, ninguna iglesia me llamó el Rey de Reyes y Señor de Señores. Y me dio poder, me metió candela, me metió gloria y profetizo. Y lo que yo decreto se hace en el nombre de Jesús. Siento la gloria de Papá. Si acaso andaba ese diablo ahí queriendo la patada por cualquier cosita. Por cualquier cosita. Nada debe de apartar. Nada lo debe de apartar. Nada lo debe de apartar. Entonces el Señor dice, yo lo voy a conocer. Entonces Timoteo, aleluya, estaba en un altar Timoteo, pero no estaba agradando a nadie. Timoteo venía, le predicaba a los muertos, a los medios moribundos, a los medios fritos, a los que estaban allí medios parados. Pero Timoteo venía con la palabra. Timoteo entiende que él no podía hacer nada. Lo único que podía traer una transformación era la gloria de papá, era la presencia del Señor, lo que iba a cambiar a la gente. Ese era lo único. Lo que la iglesia necesita es poder de Dios, autoridad de Dios, manifestación de Dios. Aleluya. ¿Sabe que muchos malos espíritus se meten en las congregaciones? Aleluya. Y están haciéndole la guerra a muchos cristianos. Están haciéndole la guerra. Y no quieren ser libres de todo eso. Pero en el nombre de Jesús.
En el nombre de Jesús vamos a ser libres y le vamos a dar honra y gloria a aquel que se lo merece para siempre. Aleluya. Denle otro aplauso, pero aplauso al Señor. Cada vez que usted le da un aplauso, le está aplastando la cabeza al diablo, le está destruyendo. Aleluya. El cielo se abre. Vamos, vamos, vamos. Aleluya. Gloria a Dios, gloria a Dios. Ama. Espíritu Santo, aleluya. Vamos, hermano, dale un fuerte gloria a Dios. Dale un grito de júbilo al Rey de Reyes, Señor de Señores. Aleluya. Que sepa el enemigo que tú estás en victoria. Aleluya. Que la razón es ánimo, pero tú estás en victoria. Aleluya. Veamos lo que dice Apocalipsis capítulo 2. Aleluya. Estoy bien enojado. Aleluya. Hoy no estoy happy. Estoy enojado. Estoy enojado con el diablo, mis amados. No me gusta cuando los cristianos se apartan del Señor. Y yo ya sé dónde viene esa guerra. Apocalipsis capítulo 2, en el versículo 2 dice la palabra de la manera siguiente. Gracias, hermano. Dice la palabra de la manera siguiente. ¿Lo tienen todos, amados? Dice: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia, y que no has podido soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos. Óigame bien, la iglesia de Efesios era una iglesia con un fundamento tan poderoso que yo creo que en esta época, si nosotros fuéramos a esa iglesia, fuéramos primeros que estamos de patita para afuera y dijéramos: Timoteo no tiene amor. Pablo no tiene amor, no tiene nada de amor. Mis amados hermanos, aquí le está hablando el ángel y le está hablando, bendito sea el nombre del Señor. ¿Y quién es el ángel? De cada iglesia de los Efesios, cuando está hablando, le está hablando al ángel. Aleluya. ¿Saben, mis amados hermanos? Cuando Dios le da una palabra a un pastor y no la predica con el verdadero contenido, con la verdadera revelación que Dios le ha dado, bendito sea el nombre del Señor, este hombre está bajo un juicio. Este hombre está pronto, aleluya, a quedar sin ministerio, a quedarse seco, a quedarse sin cobertura. Aleluya. Por eso es necesario, porque nosotros como hombres, aleluya, nosotros no sabemos qué es lo que Dios quiere tratar desde este altar para allá. Yo no sé qué es lo que Dios quiere tratar ahí, pero lo que yo tengo que hacer es obedecer y exponer la palabra del Señor, porque Él sabe lo que Él va a hacer en cada corazón. Aleluya. Amén. ¿Estamos de acuerdo? Entonces dice la palabra del Señor: conozco tu arduo trabajo y tu paciencia que has tenido, y que has probado a estos hombres hacerse llamar apóstoles, pero tú no los has encontrado. Mis amados hermanos, el titulado, muchas cosas se están arruinando, aleluya, lo que es, mis amados hermanos, lo que son las iglesias completas, aleluya. Si usted va a ir a una congregación ahora, aleluya, no le van a predicar estos mensajitos así tan amorosos que yo le estoy predicando ahora, sino que, mi amado hermano, viene con una libreta. Dios les bendiga. Buenas tardes, ¿cómo están ustedes? Qué gusto poder leer. Abran su Biblia y comenzamos, hermano, y la gente ya se quiere ir, hermano. Y vos le entendiste, no le entendí nada. Y si llega un pentecostal como los de Río, como los de acá, de la iglesia Puerta del Cielo, mis amados hermanos, se me enfrita ya. Y me dice: ¡ah! Y el hermano me decía: iglesia, pero ese es un cementerio. Amén. Entonces, hermano, cuando nosotros venimos al verdadero conocimiento del Señor, claro, Dios nos va a traer una palabra para poder enseñar, aleluya. Pero también así mismo no podemos apartar nada de lo que es la corrección, de lo establecido que el Señor quiere para su pueblo. Ahora, ay de mí, dice la palabra del Señor, y cuando hay ay de mí, ay de nosotros si nosotros no obedecemos la palabra del Señor. Entonces es bien necesario y importante que cada uno de nosotros tomemos muy en cuenta lo que es la palabra y el conocimiento del Señor. Ahora quiero llevarlos a un punto bien interesante. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, verso 4. Primera de Tesalonicenses capítulo 2, en el verso 4, dice la palabra de la manera siguiente: sino que según dice, fuimos aprobados por Dios para que nos confiese el Evangelio,
Así hablamos no como para agradar, ¿a qué dicen? A los hombres, sino a Dios, que prueba nuestro corazón. El verdadero hombre de Dios tiene que enseñar la palabra. La verdadera mujer de Dios tiene que reconocer que primeramente lo que yo voy a hablar tiene que estar agradando a vuestro Señor. Pero eso es lo que ha acontecido en estos últimos días, que nos ha tocado vivir como iglesia del Señor. Que hay muchas personas que estamos agradando primeramente al hombre y estamos pidiéndole el bosquejo al hombre, pero no se lo estamos pidiendo a Dios. Qué error tan grande, mis amados hermanos, aleluya. Y muchas veces expresamos la palabra y decimos: Señor, esta palabra es muy fuerte. Y el Señor dice: necesito que deje esta palabra. Pero la gente dice: no, Señor, es muy fuerte. Y el Señor continúa diciéndole: hijo, es necesario que diga esta palabra. Bendito sea el nombre del Señor. Ahora vemos lo que dice 2 de Corintios. Bendito sea el nombre del Señor. 2 de Corintios capítulo 10, en el versículo 18, aleluya, me acompañan por favor. Vamos a leer del versículo 17 al 18, dice la palabra de la manera siguiente: más el que se gloria, dice, que dice, gloríese en el Señor, porque no es aprobado el que se alaba a sí mismo, sino aquel a quien Dios alaba. Ninguno de nosotros, mis amados hermanos, podemos decir: yo soy el hermano fulano de tal. Hermano, mire, le quiero decir algo: Dios me gusta en esto y lo otro. A mí, deja que te alabe el extraño. Deja que las demás personas hablen por ti. Deja que sea Dios confirmando la palabra acerca de ti. He tenido testimonios en estos últimos días, aleluya, de gente que me ha hablado: hermano, usted se recuerda de esta palabra. Un pastor me llamó de allá de Virginia y me dice: siervo, usted se acuerda de esta palabra. Me llamó otro siervo y me dice: siervo, usted se acuerda de esta palabra. Hablaba con mi hermano Saturnino: siervo, esto y esto está aconteciendo. Dios, aleluya, te va a exaltar y va a aclarar la palabra en su tiempo correcto, pero permítele que sea Dios hablando por tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús, aleluya. Pero el hombre no puede darse vanagloria a sí mismo, aleluya. Por lo demás, dice el Señor: por su fruto los conoceré, y todo aquello que se da gloria a sí mismo es apostasía. Hoy yo tengo la mejor iglesia, hoy yo soy el mejor predicador, hoy yo tengo la mejor teología, hoy yo tengo la mejor cristología, yo estudié la mejor doctoría, yo estudié todito esto. Te vas a quedar con todito eso. Deja que el poder de Dios sea edificando a la iglesia. Deja que sea el poder de Dios instruyendo a la iglesia. Deja que Dios hable por tu vida. Bendito sea el nombre de Jesús. Y seremos personas de poder y de victoria, aleluya. Y a su nombre, Gloria. y a su nombre, Gloria. gloria sea el nombre de Jesús. Muy bien, quiero que se pongan de pie. Aleluya. Alabado sea el nombre del Señor. Hemos orado y hemos escuchado esta palabra, esperando siempre que uno, dos o tres, me voy contento de que Dios te haya hablado. Al saber que Dios te habló a través de esta palabra, puedo llegar ante la presencia del Señor y esta tarde y decirle: Señor, gracias. Gracias porque nos hablaste. Y eres testigo del poder de Dios, que no tan solamente te enseñamos la Biblia, no tan solamente, aleluya, hay una manifestación de la gloria del poder del Señor, no tan solamente tenemos otras cualidades, sino que creemos al poder del Espíritu Santo de que está haciendo grandes cosas, y que es la hora y que es el tiempo ya de dar frutos dignos de arrepentimiento. Si por alguna razón en tu vida, aleluya, están aconteciendo varias cosas que no están alineadas a la palabra del Señor, no te voy a invitar a que pases adelante. Si tú lo deseas hacer, lo puedes hacer, pero recuerda el poder